estamos con la enfermera botánica y para que la busquen a través de redes sociales, Natalia Aguilera, quien es enfermera integrativa especializada en medicina herbal, que nos acompaña ya en otra oportunidad porque quedamos fascinados la semana pasada, Nati. Hoy, Mari Puñaña, Mari Punamien. Yo me le un Puñaña Pulamien. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en sus casas? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre plantas para la ansiedad. Y tomen nota, vayan a buscar lápiz y papel, porque estas son plantas que les van a servir para salir del mundo de las clásicas benzodiazepinas, ya, que son estos fármacos que lamentablemente hoy en día tienen mucha utilización y también causan dependencia. En cambio, estas plantas que nosotros vamos a ver ahora son alternativas totalmente, además son sustentables, son económicas y que te pueden servir además para salir de esa dependencia. Sí, es complejo lo que ocurre también con lo farmacológico, el aumento de este consumo, porque bueno, los índices de ansiedad, de estrés claramente con la pandemia se agudizaron, una temática de salud mental que es una preocupación obviamente, pero necesitamos soluciones y eso es lo que queremos hacer en esta oportunidad. Porque lo que significa, por ejemplo, una agüita de lavanda para dormir. ¿Cómo podemos empezar a utilizar todo esto y qué componente o qué característica tiene cada una de las plantas que vamos a abordar hoy día? Exacto, porque aquí venimos a dar soluciones y no más problemas. Sí, por favor. Yo les vengo a hablar, por ejemplo, acá, por ejemplo, en este frasquito tengo flores de lavanda, ¿ya? Que es principalmente lo que se utiliza en el caso de esta planta en particular. Ojo que tú puedes hacer recolección, la lavanda abunda muchísimo en Concepción, entonces nosotros podemos hacer recolección principalmente de estas flores, acá yo las tengo todas ya desmenuzaditas, ¿ya? Y así tú las guardas, idealmente en frasquitos siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas plantitas tienen muchos aromas, ya, que son aceites esenciales, y cuando la planta tú la hueles y observas, digamos, que tienes mucho aceite esencial, mucho aroma, la planta te dice, guárdame en un frasco para que el aceite esencial, sí, no se me pierda. Estos aceites esenciales son principios activos. ¿Qué son esos? Fármacos, ¿ya? Que no se nos olviden que las plantas son fármacos, pero herbales. Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de la lavanda? Se me olvidó traer una cucharita para sacarla, pero no importa. No. Acá yo tengo agüita caliente ya. Idealmente, si el agua a ti ya hirvió, entonces tú dejas esperar aproximadamente unos 10 minutitos para que baje un poquito la temperatura, ¿ya? Sí, porque ¿qué pasa cuando se nos apaga el hervidor, la tetera, y le echamos el agua hirviendo inmediatamente? Claro, lo más probable es que eso cause que haya una degradación de los principios activos que tú quieres tomar, que tú quieres llevar, ¿cierto?, a tu sistema. Entonces, definitivamente estás bajando, digamos, la carga de fármacos herbales en tu infusión. Que no se te olvide, ¿ya? Entonces, que se enfríe un poquito. Dejamos que se enfríe un poquito y después le aplicamos nuestra infusión. Entonces, aquí yo en mi teterita voy a dejar haciendo, infusionando, mientras nosotras conversamos de otras plantas, nuestra infusión de lavanda. Esto yo lo puedo tomar hasta 3 veces al día, ¿ya? Acá yo le eché más o menos al ojo, ¿ya? Pero si tú, por ejemplo, estás recién empezando en el mundo de las hierbas, mi consejo es parte siempre desde una cucharadita de té, por ejemplo, parte siempre probándote, ¿ya? Testeándote cuál es tu respuesta de tu cuerpo a la planta y parte siempre haciendo una infusión de una planta. No hagas mixturas, por ejemplo, como se hacen los famosos mixtos. Claro. ¿Ya? Si tú quieres probar cuál es el efecto de la planta sobre ti, prueba siempre con una plantita, ya bien cautelosa. Sí, porque después no vamos a saber si le echamos lavanda, manzanilla, menta, algo a lo mejor nos generó malestar. Exacto, y no supiste a qué planta en definitiva a ti te hizo mal o te hizo soñar raro, no tienes idea. Entonces, vamos a dejar mientras infusionando nuestra plantita medicinal. Esto tú lo dejas ahí tapadito. Si lo haces en una tacita, lo mismo, colócale un platito, no te hagas problema. Ahora vienen mucho estos mousse que se utilizan. Precisamente para eso, sí, bueno, los chinos saben muchísimo de las hierbas y de los té. Claro, lo dejas tapadito unos 10 minutitos para lo mismo, no se te escape el aceite esencial que tú quieres ingerir. Entonces esto lo dejamos haciendo mientras y vamos a hablar un poquito más en profundidad de la lavanda. De la lavanda. Porque claro, tú nos indicas, acá estamos utilizando la flor. Uno cuando la ve generalmente quizás puede tener en su casa, quienes nos están viendo, ¿cómo lo podemos también mantener? Tú nos señalas en un frasquito, pero otras alternativas además de las infusiones.
Claro, además de las infusiones, chiquillos, mire, yo siempre les digo, y esto yo se lo enseño también a través de mis distintos talleres, para quienes ven la señal online, de manera online, y para quienes viven en Concepción, también de manera presencial y personalizada. Las plantas medicinales que generalmente nosotros utilizamos, no sáquense, digamos, esa idea idealizada de que nosotros tenemos que hacer siempre la recolección. La idea es que tú pruebes las distintas plantas medicinales y no importa que incluso tengas que comprarlas en una farmacia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque venden los extractos estandarizados. Entonces la idea es poder probar las distintas hierbas que te ofrece incluso el mercado. ¿Ya? Sí. Los extractos estandarizados por lo demás vienen ya con cierta seguridad, lo cual a ti te garantiza que hay esa cantidad de dosis. Exacto, de principios activos. Entonces muchas veces me dicen, bueno, pero es que yo no vivo en el campo, no tengo patio, no tengo huerta, no importa, antes de tomar, por ejemplo, y de caer, en este caso, en el caso de tomar fármacos tranquilizantes, sedantes, de las benzodiazepinas, ¿cierto? Prueba, cómprate un extracto por último en una farmacia naturista y empieza a probarte cómo funcionas con las hierbas. Sí, importante porque, bueno, de repente desconfiamos más de las cosas naturales, pero la amiga de la amiga de la amiga tomó esta pastilla y sabes que le funcionó y me dio un sobrecito y yo te voy a dar un cuartito. Y al final terminamos confiando más en eso, que es lo que tenemos con la propia naturaleza. La lavanda en general, ¿tiene alguna contraindicación? Tú señalabas 3 tacitas al día. Si tomamos más, ¿quién vamos a andar demasiado relajada? Cuéntanos qué puede pasar. Sí, chiquillos, acuérdense siempre de esto y anoten, ya, anoten ahí con rojo, con verde, con el color que usted... Sí, con destacador. Todas las plantas tienen efectos adversos y eso va a depender de ti. Si tú tomas medicamentos, si tú sufres de alergias, si tienes algún tipo de enfermedad en particular, ¿ya? Y es ahí donde está la sabiduría finalmente que nosotros tenemos que recuperar. Y por qué finalmente el mundo de las plantas hoy día, digamos, nosotros no lo podemos utilizar, digamos, como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque ese conocimiento a nosotros se nos olvidó. En este caso, la lavanda tiene contraindicaciones, por ejemplo, en personas que generalmente tengan afecciones en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Que sufran de gastritis, de pronto les pudiese caer mal la lavanda. ¿Y eso por qué? Porque tiene unos principios activos que se llaman taninos, ¿ya? Y puede que de pronto alguien diga, uy, pero yo me tomo la lavanda y esto a mí me causa gastritis. Es un efecto esperable. ¿Ya? Entonces eso, sí, y bueno, para todas las plantas que vamos a hablar ahora, si alcanzamos a hablar de la pasiflora y de la valeriana, también lo mismo, si tomas medicamentos de la misma línea que sean sedantes o depresores del sistema nervioso central, no hacer ingesta de manera unísono, ya concomitante. ¿Por qué? Porque va a bajar mucho, ¿cierto? Tu guardia. Por ejemplo, si tú manejas, vas a andar con somnolencia, entonces finalmente no es la idea. O incluso mezclar pasiflora con valeriana, con lavanda. Pruébate primero cómo a ti te funciona y después, ya que tengas mayor sabiduría, tú puedes ir haciendo mezclas, ¿ya? Conócete primero con una planta. ¿Esto dice lavanda? ¿Es lavanda? No, esa es la lavanda. No, ese es para los mojitos. Ah, ya, verdad. No me suena. Miren, por acá, por ejemplo, tengo la pasiflora. La pasiflora. Claro, la pasiflora, que yo sé que la mayoría la conoce, esta planta medicinal, porque es uno de los principios activos que se utiliza, por ejemplo, en algunos extractos muy conocidos, no sé si puede ser el nombre, pero hay un medicamento que es súper conocido que lleva pasiflora. Entonces, esta planta, que es una planta trepadora originaria de Sudamérica, ya ustedes pueden hacer recolección, así como yo lo hice, ya. Y de esto ustedes utilizan, por ejemplo, tanto las hojas como los tallos, por ejemplo, incluso da unos frutitos, pequeños frutitos, ya, que incluso son comestibles, no son tan deliciosos, pero se pudiesen comer si uno quisiera, no son venenosos. Respecto a la pasiflora, acá está sequita. ¿Cómo es mejor si esperar que esté fresca, que se seque? ¿Qué nos recomiendas ahí? Mira, esta planta en realidad, por ejemplo, en el cambio, en contraste con la lavanda, que es súper aromática y da mucho sabor, esta planta no tiene ningún sabor. ¿Ya? Entonces tú la puedes consumir fresca, seca. Como te decía, si no la puedes recolectar, comprar el extracto. Ya, la idea es no caer antes, ¿cierto?, a un medicamento, lo cual te va a causar dependencia. Entonces, una infusión, por ejemplo, parte probando siempre una media cucharada
cucharadita, una cucharadita de té, por ejemplo, de a poquito. Ahí podemos ver, por ejemplo, la flor. Esa es la famosa flor de la pasiflora, conocida también en algunos lugares como flor de la pasión, porque bueno, los colonizadores con esta visión bastante cristianizada le dieron ese nombre de flor de la pasión, que dicho sea de paso, hay varias personas que se confunden porque piensan que porque se llama flor de la pasión tiene otro efecto. Se quedan dormidos. Así que no caigan en eso. Sí, no, que no les pase. Ya esta es una planta que está incluso reconocida por la OMS, que sirve para la ansiedad, trastornos del sueño, angustia, incluso cuando estamos con nuestro dolorcito relacionado con nuestros ciclos menstruales. Mira, importante ahí la pasiflora. ¿Qué nos recomiendas acá en cuanto a la infusión? Lavanda decíamos 3 veces al día. Lo mismo, claro. Si nosotros, por ejemplo, estamos pasando por cuadros de estrés, ya que es clásico, ¿cierto? Ahora llegando marzo, ¿cierto? Mi recomendación, partan siempre, chiquillos, al menos, si es mucho el estrés, este viene ya hace 2 meses, por ejemplo, 3 infusiones al día, ya testeándose siempre, teniendo la consideración de no tomar los fármacos que hablamos, ¿cierto? En el caso particular de la pasiflora, también no tomar fármacos dentro de la misma línea, benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque estos medicamentos van a potenciar el efecto de la planta, van a deprimir aún más el sistema nervioso central y si manejas una grúa, te quedes dormida. Sí, ahí es complejo y eso es lo que no queremos. Queremos bajar ahí un poquito las revoluciones y bueno, y sobre todo pensando que con la llegada de marzo, para muchos este estrés post vacaciones, se nos viene todo de golpe, las cuentas. Tenemos ya infusión de lavanda, pasiflora y nuestra tercera alternativa. Que no me la pude conseguir porque la verdad es que la tenía ya preparando en un extracto, ya, pero no sé si por ahí de pronto me ayudan con la imagen. Sí, ya, se llama valeriana. Valeriana es una raíz, ya, es una planta medicinal del cual se utiliza las partes subterráneas de la planta. Ya, las raíces son súper poderosas. ¿Y qué es lo particular de esta planta? Esta es una planta que además tiene principios activos que son precursores de un neurotransmisor llamado GABA. Ya usted dice, yo no entiendo nada de esto. ¿De qué se trata? Sí, ¿de qué se trata? Bueno, se trata esto de que este neurotransmisor, chiquillos, es un principio activo que traspasa la barrera hematoencefálica. O sea, esta planta llega hasta nuestro cerebro. Así de importante es. Mira. Y lo que causa al potenciar la producción de este neurotransmisor llamado GABA, del cual, dicho sea de paso, es una forma de actuar de muchos fármacos, como las benzodiazepinas, al haber más, ahí está la raíz, ya ahí está la raíz, y esa es la flor, de la valeriana. Al haber más de este neurotransmisor GABA, lo que hace es decirle a nuestras neuronas tranquilidad, calma, asociéguense, tranquilo, yo nervioso. Sí, exacto. Eso es el principal, digamos, función de este neurotransmisor. Y es como les digo, cómo funcionan también las clásicas benzodiazepinas. Este medicamento herbal funciona como las benzodiazepinas. Incluso la OMS y la SCOP, que son, digamos, alternativas, digamos, cómo funciona la FDA en Estados Unidos, ¿cierto? Que se regulan los medicamentos y los alimentos. Conviene que esta planta incluso puede ser útil para la deshabituación. Si tú, por ejemplo, tienes dependencia farmacológica a la hora de dormir, puedes ir disminuyendo la dosis, ya de tu medicamento y de a poquito ir agregando, por ejemplo, este extracto de valeriana. ¿Es muy difícil encontrarla? No, para nada. De hecho, hay una tienda que donde venden plantitas medicinales, donde yo la he comprado. Y esta también se conoce como hierba de los gatos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un aroma que a algunas personas, dice y llanamente, no les agrada, es súper fuerte, ¿ya? De pronto por eso no pega tanto, por el aroma, ¿ya? Pero no tiene además el efecto residual que causa, por ejemplo, estos medicamentos, que dan como una resaca al día siguiente y uno como que le cuesta despertar. Medio atontado, un buen chileno, sí. Y por otro lado, no causan dependencia. Importante. ¿Y lo podemos hacer en infusión también? En infusión, o lo puedes comprar, por ejemplo, hay muchas chiquillas que venden los extractos, ya. Yo también tengo por si acaso. Para que también Oye, sí, lo que significa, Natalia, porque tenemos
infusiones, pero por ejemplo, alternativas, yo he escuchado y la otra vez compré unos cigarros que venía con tabaco y lavanda. Sí, claro, sí, son bonitas alternativas. Obviamente, por ejemplo, en el caso de hacer un tratamiento, mi recomendación como enfermera, no fumen los cigarros. No, lógico. No es sacar un vicio con otro. Pero sí, claro, igual son bonitas alternativas en el caso de que, por ejemplo, tú quieras salir, ¿cierto?, del tabaquismo y de a poquito, ¿cierto?, vayas colocando estos famosos cigarrillos herbales. Obviamente no hay que olvidar que también hay una combustión, ¿cierto?, que obviamente nos va a hacer daño. Sí. Ya, pero hay que sopesar, digamos, sino tampoco no podemos ser tan drásticos. Absolutamente. ¿Sabes qué pensaba en estas infusiones? Porque la lavanda, debo decir que yo no la he probado, así como de tomarla. Solamente, sí, vamos a probar. Me genera curiosidad porque lavanda yo he tenido yo te decía, cigarro, en las bolsitas de semilla. En el spray, entonces, todas las cosas a mí, pero tomado nunca, porque creo que no hay tanto conocimiento respecto a que se puede beber, porque uno lo ve como netamente aromática, como para adorno en la casa, y mira el color y pensé que iba a ser morada. Para que veas ahí el poco conocimiento de hierbas. Claro, eso, digamos, de a poquito uno lo va reincorporando. Lo que pasa es que a la mayoría de nosotros, ustedes, bueno, lo endulzan para quienes, ¿cierto?, estén en ese nirvana de no consumir ningún endulzante, le pueden colocar, ¿cierto?, nada. Algún endulzante, miel, si ustedes consumen miel, en este caso yo le puse azúcar rubia, ya, porque además a la infusión le da un sabor muy rico ese tostadito de azúcar rubia. Sí, acá tenemos manzanilla. Por ejemplo, si ya hemos tomado lavanda y sabes que me quiero mezclar un poquito con manzanilla, ¿no hay alguna como hierba que que no se puedan juntar, por así decirlo, hacer una infusión? ¿O podemos ir mezclando, ir probando, como tú señalabas antes, una a una, pero si ya tenemos conocimiento de la reacción con nuestro cuerpo, ¿podemos ir haciendo estos mixtos? Claro, sí, siempre se pueden hacer esos mixtos, pero mi recomendación es que, por ejemplo, chiquillos, si ustedes nunca han consumido alguna hierba, partan siempre tomándola solita. Ya, si ustedes ven que, bueno, ya tienen todo este conocimiento dominado, ¿cierto? Ya conocen los efectos adversos, ya saben que no toman benzodiazepina, ¿cierto? Y en el caso de la valeriana, ya también está contraindicada, por ejemplo, con personas que tomen medicamentos antiepilépticos. ¿Ya? Por eso, chiquillos, es importante reconocer los efectos adversos y sobre todo tú, en tu particular mundo, si puedes hacer ingesta de una planta. ¿Ya? Sí, necesario. Entonces, siempre se pueden hacer mixturas con otras hierbitas, teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso de la manzanilla, ya se lleva bien prácticamente casi con todas las hierbas, porque la manzanilla también nos ayuda para la ansiedad, por ejemplo, para dormir mejor, ya nos ayuda, ¿cierto? Tiene efectos gastrointestinales también, ya, bueno, no vamos a hablar de todo lo que tiene la manzanilla en específico, porque acuérdense, chiquillos, que en cada una de las plantas ustedes tienen para tratar más de 10 afecciones. Mira. Y eso a nosotros también se nos ha olvidado. De pronto las encasillamos, las dejamos. La mente para la guata. Eso, claro. Decimos, no, esta no es para la ansiedad, esta es para dormir. Y no, todas las plantas tienen múltiples sitios de acción. Llega a nuestro cerebro, a nuestra guatita, ¿cierto? Muchos tienen efecto incluso sobre el corazón, sobre el útero. Entonces, ustedes, por ejemplo, mi recomendación, acá te voy a dejar la instrucción, si la quieres probar. No sé si habrá quedado un poquito cargada. Toma de a poquito. Mi recomendación, chiquillos, cuando ustedes empiezan con el mundo de las plantas medicinales, ya, además de colocarle, ¿cierto?, la fecha de recolección, ya, colóquenle la luna también, ¿cierto? Si recuerdan, en el capítulo anterior, o en el programa anterior, les dije que colocaran, ¿cierto?, la fecha de la luna llena para partes aéreas de las plantas. Y coloquen ustedes aquí un listado, ¿ya? Sirve para la guatita, para el sistema nervioso, para dormir mejor, para la migraña. La lavanda es súper buena para cuando estamos con esa aura, por ejemplo, cuando sabemos nosotros que ya viene el dolor de cabeza. Y después, posterior a la crisis, también nos sirve. Que la cabeza queda media abombada y como que uno queda... Vamos a probar el agüita de lavanda. ¿Sabes qué estaba? Es un olorcito como a manzanilla. No sé, cuando uno hace manzanilla como que siento... Sí, puede que haya quedado un poquito cargadita porque, claro, parece que le eché harto. Pero ustedes la van probando, ya, ustedes van viendo, la lavanda es súper protagonista, ya, por la cantidad de aceites esenciales que contiene. Entonces, si ustedes notan, por ejemplo, que les quedó un poquito cargadita, le echan más agüita. Sabor a hierba, no podría explicarlo, pero
¿Lavandosa? Claro, es que es raro porque yo nunca había tomado lavanda, entonces como... Un sabor nuevo. Sí, es extraño, no es malo para nada y aparte queda con ese tostadito del azúcar. Del azúcar, sí. Que toma otro sabor, pero me recuerda como, y por el color yo creo debe ser como la manzanilla. Como la manzanilla. Pero tiene otro toque. Sí, pero tiene otro, además del aroma. Bueno, para quien nunca ha tomado plantitas medicinales, ¿cierto? Al menos siempre yo les indico que ojalá con una azuquita rica para que les ayude eso para, digamos, poder encontrar, digamos, sabores que también conozcan, porque de pronto las hierbitas solas, hay gente que dice, no, pero las infusiones se toman solitas. En estricto rigor se debiesen tomar así, pero la verdad es que no hay merma de los principios activos si les colocamos un terroncito de azúcar. Sí, ¿sabes qué? Yo tengo una duda dentro de lo... Bueno, yo igual tomo algunas agüitas, no sé, tenemos cedrona, yo te señalaba antes el tecito con cedrón. Por ejemplo, ¿cómo vamos sabiendo si no tenemos para pesar? Por ejemplo, que ya 100 gramos es para 1 litro de agua, etcétera, etcétera. Claro. También viendo en el color, porque de repente, a mí me ha pasado, yo te comentaba que tenía una agüita que trae lemongrass, menta, y de repente quedaba bien café, pues bien oscura, y chuta, parece que está cargada, parece, porque no sabía dimensionar, porque uno tiene estos coladores, estos chiquititos, y uno los llena. Pero claro, hay tazas que son de 200, un poquito más. ¿Cómo podemos también ahí hacer un cálculo, por ejemplo, con el color o qué es lo que se recomienda de acuerdo a la cantidad de agua? Claro, mira, por ejemplo, nosotros acá en Chile, el Ministerio de Salud reconoce aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, si son 108 o 102 plantas medicinales que ustedes, chiquillos, pueden descargar el herbario del MinSal, ya está ahí en la web para descarga gratuita. Ya, ahí, por ejemplo, sacan un montón de plantas medicinales para hacer utilización que son nativas de Chile y también plantitas, ¿cierto?, que han sido de otros territorios, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, hay una gran falencia, según dentro de mi punto de vista ya del estudio de años de plantas medicinales, que todas se reparten como una cucharada sopera por litro, ¿ya? Lo cual, claro, sí, algunas plantas es poco, algunas plantas es mucho, ¿ya? Pasa que las plantas medicinales tienen una ingesta, digamos, que va... digamos, dentro del mundo particular de cada persona. Una persona puede necesitar a lo mejor una cucharadita de té de flores de lavanda y otra persona puede necesitar media cucharadita de té. Entonces, en realidad, dentro del mundo de las dosis siempre se mueven por rangos. ¿Ya? Y mi recomendación siempre, partan siempre ustedes por lo mínimo. Por ejemplo, para medir, para pesar, yo sé que puede ser engorroso estar pesando, grameando en el fondo, ¿cierto?, las plantitas, ¿ya? Pero con una cucharadita. Ya, si ustedes tienen las hierbitas secas, por ejemplo, las muelen bien, ya en el caso de la hoja, y con una cucharadita vayan midiendo simplemente con una cucharada. Ya partan de media cucharada, después una cucharadita, ¿cierto? ¿Por taza o por litro? Por taza. Ya. Por taza, porque ahí es mucho más simple, ya es mucho más simple, digamos, porque el litro en realidad es súper difícil que alguien se lo tome durante el día, siendo práctico, ¿cierto? ¿A quién vamos a engañar? Claro. En el verano también son alternativas, bueno, y todavía hay días de calor, pese a que ya llegó el otoño, no sé, pues un vasito con hielo y se puede echar ahí también... Cambiamos, sí, claro, obviamente, no sé, por las bebidas gaseosas, bebidas azucaradas. No, y de hecho la lavanda es una de las... si ustedes se van a buscar ahí a mis posts, ¿ya? Yo les tengo varias alternativas, por ejemplo, para hacer con la lavanda limonadas, ya cosas mucho más entretenidas, digamos, para salir y también para incluirle incluso a los niños, para que de poco los niños también vayan saborizando, ¿cierto?, las plantas medicinales, porque si están muy acostumbrados a lo mejor a los jugos y sabores artificiales, y uno les presenta una infusión, lisa y llanamente ya no les gusta. Y sabes algo, que esto es comentario personal, para que no la familiaricemos a las enfermedades, porque a mí me pasa yo siento el olor a la manzanilla y me duele la guata, te juro, es como, porque típico que si uno está con dolor de guatita, ha tenido vómito y toma la agüita de manzanilla, como que lo relacionas inmediatamente a algo malo. Pese si tú lo vas tomando, y yo tomé una alternativa hace tiempo atrás de, por ejemplo, no quería tomar té, porque el té, ¿qué nos está entregando? El té típico, nada, no ensucia los dientes, etcétera, etcétera. No, igual tiene su aporte, igual tiene su aporte. Lo que pasa es que de pronto uno como lo prepara ya como que mata todo. Claro, entonces yo dije ya, pero ¿y si mejor tomo agüita de manzanilla, agüita de menta? Claro. Y empecé a buscar alternativas porque buscando también de acuerdo a las propiedades y a lo que uno también el sabor le atrae y de acuerdo al horario, porque un tecito de lavanda en la noche antes de acostarse. Súper bien. O de pronto si estás con mucho estrés también te ayuda, digamos, a bajar las revoluciones, a bajar los niveles de cortisol.
cortisol, que también es importante. El cortisol, chiquillo, ahora estamos todos, ¿cierto? Sí. A full, al límite con el cortisol, que es la, digamos, la hormona que a nosotros nos da la respuesta de alerta y estrés. ¿Y eso podemos hacer un examen de sangre para estar atento al cortisol? Exactamente, claro. Entonces... Yo ya me tomé toda la agüita, sí, lo necesitaba. Hagamos la última revisión, Natalia, con esta infusión de lavanda que yo, para que vean, no soy regodiona ni nada, pero está bastante rica. Sí. Tenemos entonces flores de lavanda secas o frescas. Exacto. En la agüita hervía tú me señalabas de 75-80 Idealmente pero dentro de esta... ¿cuánto la dejamos esperar si el hervidor terminó? Unos 10 minutitos suficiente. Ya. Suficiente para que baje la temperatura. Y ahí nuestra tacita con tapa o una taza con un plato para tapar ahí para que se concentre. La dejamos remojando y que escurra sus aceites la lavanda. ¿Cuánto ratito? Exactamente. Ya. Y antes que se me vaya eso que tú dijiste, que es súper importante, es súper importante y clave para nosotros, porque nosotros como una cultura, digamos, ya desarraigada del uso de las plantas medicinales, nosotros ligamos la utilización de estas a enfermedad. Sí. Y dentro del mapuche kimun o dentro de la cultura mapuche o conocimiento mapuche, el consumir plantas medicinales, por ejemplo, cotidianamente a través del mate se considera una forma de fortaleza. Nosotros nos vamos fortaleciendo también con las plantas. El mate une también ahí. También se considera dentro del mundo mapuche, por ejemplo, que el consumir plantas medicinales de manera continua también a nosotros nos refuerza. Eso también está estudiado. A nosotros las plantas, digamos, nos van equilibrando de a poco. Sistemas que muchas veces nosotros en nuestro interior hay una lucha constante dentro del mundo de la enfermedad, ¿cierto? Y estar sano. Entonces, en eso las plantas medicinales también nos ayudan de manera diaria. Ahí estamos, la enfermera botánica en Instagram para que la puedan buscar, seguir todas las recomendaciones. Acá estamos con algunos extractos y algunos detalles que hemos ido teniendo ya desde la semana pasada junto a Natalia Aguilera, y lo fundamental de ir conociendo también todo lo que hay de este mundo que pocas veces le vamos dando esa cabida. Natalia, nos estamos viendo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a ustedes, chiquillos en la casa. Espero que no hayan quedado con dudas y bueno, cualquier cosa siempre tienen mis redes sociales, ¿cierto? Y recuerden que tengo cursos de manera online y presencial acá en Concepción para que ustedes puedan interiorizarse y por supuesto aprender de este maravilloso mundo. Y junto a Natalia nosotros ya nos despedimos recordando como siempre que siguen en compañía de las pantallas de TVU. Ya viene el avance del departamento de prensa y nosotros ya nos reencontramos mañana viernes. Ha pasado volando esta semana desde las 9:30 horas. Nos vemos.